Esta es la verdadera historia de Buzz Aldrin. La Luna y sus secretos, revelaciones de Aldrin. Evans era un periodista independiente que había sido invitado a una reunión privada de veteranos del programa espacial. Un evento pequeño, alejado de los focos mediáticos, donde antiguos astronautas y técnicos se reunían para compartir historias y honrar la memoria de aquellos que ya no estaban. No era raro escuchar anécdotas heroicas y momentos difíciles, pero ese encuentro fue diferente. Allí, Evans tuvo un encuentro inesperado con Aldrin. Aldrin estaba sentado solo en una mesa, su expresión reflejaba algo que iba más allá del simple cansancio de la edad. Evans se acercó tímidamente, pidiendo permiso para sentarse. Hablaron de temas triviales al principio, pero tras un par de copas y una conversación más profunda sobre el impacto del programa espacial en sus vidas, Aldrin decidió abrirse. Le dijo a Evans que había algo que siempre lo había atormentado, algo que muy pocos conocían. Bajando la voz y mirando alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie más los escuchara, Aldrin comenzó a relatar detalles sobre la misión del Apolo 11 que nunca habían salido a la luz. Evans recuerda el momento como si hubiera sido ayer, el aire parecía volverse más denso, y había algo en la forma en que Aldrin lo miraba, una mezcla de angustia y miedo que lo convenció de que lo que estaba a punto de escuchar no era una simple anécdota. Hay cosas que no te cuentan cuando vas a la luna, dijo Aldrin, con la voz temblorosa. Nosotros entrenamos para cualquier cosa, o al menos eso pensábamos. Pero lo que vimos allá arriba, no era algo para lo que alguien pudiera prepararse. Evans lo observó en silencio, sin atreverse a interrumpir. Aldrin le habló sobre los días de preparación para la misión, la presión por ser los primeros en poner un pie en un mundo extraño y las expectativas de millones de personas. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera los otros astronautas, era que había rumores sobre cosas extrañas vistas en el espacio, fenómenos inexplicables que los científicos de la NASA habían intentado descartar como ilusiones ópticas. Aldrin tomó un sorbo más de su copa y continuó. Lo que voy a decirte ahora, jamás salió en los informes oficiales. Ni siquiera Neil quiso hablar de eso, y te juro que hubo noches en las que me desperté sudando, pensando que quizás todo había sido una alucinación colectiva, pero no lo fue. Yo sé lo que vi, y Neil también. Evans sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conversación estaba tomando un giro que jamás habría imaginado. Aldrin estaba a punto de compartir algo que podría cambiar la forma en que la humanidad entendía el alunizaje. Algo que, hasta ahora, había permanecido en la oscuridad. La voz de Buzz Aldrin se quebró un poco mientras continuaba narrando su historia, y Evans apenas se atrevía a respirar. Aldrin describió cómo, antes de la misión, había rumores que circulaban entre algunos de los ingenieros y científicos de la NASA, cosas vistas en órbita, destellos, sombras, objetos que parecían seguir las misiones previas. Aunque siempre se les decía que eran fenómenos naturales o chatarra espacial, Aldrin admitió que había algo en la manera en que los altos mandos lo trataban, como si supieran más de lo que decían. El viaje a la Luna en sí fue una experiencia monumental. Aldrin compartió los momentos de emoción y terror a bordo del módulo de mando Columbia junto a Neil Armstrong y Michael Collins. El despegue, el escape de la atmósfera terrestre y el paso hacia la oscuridad del espacio fueron tal y como los entrenadores habían prometido, la sensación de ingravidez, la increíble vista de la Tierra desde el vacío, la quietud del espacio exterior. Pero entonces llegó el momento de entrar en la órbita lunar y prepararse para el alunizaje. Fue en esos momentos cuando Aldrin notó algo extraño. Mientras orbitaban el lado oscuro de la Luna, vio un destello en la superficie, un reflejo metálico que no podía explicarse con lo que habían estudiado de la Luna, que siempre se había descrito como un mundo desolado y carente de cualquier elemento que pudiera reflejar la luz de esa manera. Lo vi desde la ventana del módulo, explicó Aldrin, era como si algo brillara desde el suelo, un destello que desapareció tan rápido como apareció. Neil también lo vio, y ambos intercambiamos miradas, pero decidimos no decir nada al control de misión. No queríamos parecer nerviosos o que estábamos perdiendo el juicio en pleno vuelo. Finalmente, llegó el momento del descenso, y Aldrin relató la precisión y tensión con la que Armstrong tomó el mando manual para esquivar un campo rocoso que no aparecía en sus mapas. Fue aquí cuando las primeras señales se hicieron más evidentes. La superficie lunar no era del todo como esperaban. Aldrin describió cómo al aproximarse al Mar de la Tranquilidad, había zonas donde el terreno parecía haber sido alterado, casi como si alguien hubiese movido grandes bloques o esculpido formas bajo la superficie gris.
Las formaciones eran demasiado simétricas, explicó Aldrin, no parecían naturales, pero tampoco podíamos detenernos a analizar lo que eran. Solo estábamos concentrados en aterrizar sin problemas, pero yo sabía que algo no estaba bien. Una vez que alunizaron, Aldrin sintió una emoción indescriptible al saber que estaban haciendo historia. Pero esa sensación de logro estuvo acompañada por algo más, una inquietud que nunca lo abandonó. Cuando finalmente salió del módulo y puso los pies sobre la superficie lunar, fue como si el silencio absoluto del espacio se transformara en un eco dentro de su traje. El vacío, normalmente indiferente, parecía esta vez consciente. Había una sensación en el aire, como si nos estuvieran observando, dijo Aldrin. Y no era solo la imaginación. Lo discutimos brevemente mientras realizábamos nuestras tareas, esa impresión de ser observados, y yo sabía que Neil lo sentía también, pero seguíamos con nuestra misión. El tono de Aldrin se volvió aún más sombrío cuando mencionó que, durante la caminata lunar, tanto él como Armstrong notaron algo más. Lejos, en el horizonte, había sombras que parecían proyectarse desde formaciones con líneas rectas, demasiado perfectas para ser meras rocas. Las sombras se movían, pero no por el efecto de la luz del sol ni por sus propias posiciones. Las sombras cambiaban de sitio, y siempre parecía que lo hacían para seguir su actividad. Evans escuchó atentamente mientras Aldrin describía cómo trataban de mantener la calma y seguir el protocolo. No queríamos que nadie en Houston pensara que algo estaba fuera de lugar. No podíamos darnos el lujo de perder la confianza de nuestro equipo, ni del mundo que estaba viendo. Así que lo ignoramos, al menos por fuera. Pero por dentro, te juro que estaba aterrado. Aldrin continuó relatando la experiencia mientras su voz parecía temblar al recordar aquellos momentos. En su relato a Evans, mencionó que, mientras realizaban sus tareas de exploración y recolección de muestras, algo llamó su atención: las sombras que ya habían notado desde el módulo, ahora parecían más definidas y sospechosas. El mar de la tranquilidad no era un terreno llano y uniforme como les habían hecho creer. Cerca del horizonte, había unas estructuras que proyectaban sombras con formas claramente angulares. Parecía como si hubiese habido construcciones allí, restos de algo que alguna vez fue una estructura hecha por alguien o algo, explicó Aldrin. Estas sombras parecían estar compuestas por líneas rectas que no pertenecían a formaciones naturales. Neil Armstrong y Buzz Aldrin mantuvieron la calma, sin hablar explícitamente sobre lo que estaban viendo a través de la radio de la NASA. Sabían que cada palabra que decían era monitoreada, no solo por el equipo de control de la misión, sino también por el mundo entero. Neil simplemente mencionó algo sobre el extraordinario paisaje lunar, un comentario que solo aquellos que estaban allí sabrían que tenía un significado oculto. Era como si las sombras se movieran, dijo Aldrin. Había un momento en el que mirabas hacia otro lado y, al volver a mirar, la forma parecía haber cambiado de posición. Y aunque sabía que la luna no tenía atmósfera, no había viento que moviera nada, esas sombras parecían vibrar, como si intentaran mantener un secreto. A medida que avanzaban por la superficie lunar, buscando los lugares adecuados para plantar los experimentos y recoger las muestras, Buzz Aldrin notó una figura alargada que parecía estar inclinada hacia el suelo, proyectando una sombra delgada y demasiado precisa. Esta figura se encontraba más allá del área designada para la exploración, pero estaba lo suficientemente cerca como para que se dieran cuenta de que no era simplemente una roca. Aldrin y Armstrong se miraron, y sin decir palabra, ambos sabían que no era buena idea acercarse más. Pero aquello los observaba, no con ojos, pero con una presencia que se sentía. Fue en ese momento que los sistemas de comunicación se volvieron erráticos. La señal con el centro de control en Houston comenzó a distorsionarse, hasta que se cortó abruptamente. Por unos segundos, el único sonido que Aldrin escuchó fue el de su propia respiración y los latidos de su corazón. El silencio fue total, explicó Aldrin. El centro de control nos decía que era una falla técnica, algo rutinario. Pero cuando la comunicación se cortó, Neil y yo sentimos algo. Era como si toda la atmósfera lunar se hubiese cargado de repente con una energía diferente. No sé cómo describirlo, pero sabíamos que algo estaba pasando. Durante ese momento de desconexión, ambos astronautas miraron hacia el horizonte donde se encontraban esas sombras, y fue entonces cuando Buzz Aldrin lo vio: una serie de estructuras que parecían alinearse perfectamente, una especie de formación que solo era visible cuando la luz del sol golpeaba en el ángulo correcto.
Era como si hubiera puertas y pasillos, claramente diseñados por manos inteligentes. Pero no había señales de movimiento, ni ruido, ni nada más que aquel inquietante paisaje. Las formas eran geométricas, con líneas que se entrelazaban y se elevaban, como si hubieran sido construidas deliberadamente. ¿Ves eso?, preguntó Aldrin, su voz temblando ligeramente por la emoción y la incredulidad. No puede ser solo una ilusión de la luz, ¿verdad? Armstrong se quedó en silencio, sus ojos fijos en lo que parecían ser puertas y pasillos, visibles solo desde el ángulo adecuado. Se intercambiaron miradas, un intercambio de asombro y confusión que decía más que 1000 palabras. ¿Qué demonios estamos viendo?, murmuró Armstrong, mientras se agachaban para observar más de cerca. La estructura parecía de otro mundo, una mezcla entre lo artificial y lo desconocido. Aldrin sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de vida ha estado aquí antes que nosotros?, preguntó, consciente de que quizás no estaban solos. Aldrin y Armstrong continuaron su exploración, acercándose lentamente a la extraña formación. A medida que se acercaban, los detalles se hacían más claros, pero la estructura seguía desafiando toda lógica. Si hay algo aquí, ¿por qué no se ha informado de ello? ¿Por qué nadie ha hablado de estructuras en la Luna? La inquietud se apoderó de él mientras pensaba en las implicaciones de su descubrimiento. Mientras exploraban, una sensación de ser observado se hizo evidente. Neil, siento que nos están mirando, dijo Aldrin en un susurro. La atmósfera se tornó densa, y el aire parecía cargado de electricidad. Algo dentro de ellos sabía que lo que estaban descubriendo era más grande que ellos, que su misión iba más allá de la exploración. El tiempo pasó lentamente mientras exploraban la misteriosa estructura. Cada paso que daban estaba lleno de precaución. Aldrin no podía evitar pensar que había una historia oculta en la Luna, una historia que se negaba a ser contada. Con cada nuevo ángulo que exploraban, la sensación de que no estaban solos se intensificaba. Sin embargo, la presión de su misión les obligaba a mantener silencio, a ignorar lo que sus instintos les decían. Cuando finalmente la comunicación se restableció, Houston les preguntó si todo estaba bien. Neil, con su típica calma, respondió que todo estaba bajo control, pero Aldrin sintió un nudo en el estómago. Estaba seguro de que algo o alguien los había estado observando desde aquellas sombras. Algo que no debía ser descubierto y que ellos, en su misión de exploración, habían interrumpido sin saberlo. Era como si el vacío de la Luna se hubiera vuelto consciente, como si supiera que estábamos allí y no nos quisiera allí, dijo Aldrin. Y aunque él y Neil no volvieron a hablar de aquello por el resto de la misión, ambos sabían que había algo más en la Luna que la fría roca y el polvo. Mientras Evans escuchaba a Aldrin relatar aquellos eventos, sentía como un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué era lo que habían visto realmente en la Luna? ¿Eran ruinas de una antigua civilización, o algo más allá de su comprensión? Las palabras de Aldrin no parecían las de un hombre confundido o asustado sin motivo. Eran las de alguien que había visto algo que nunca debió haber estado allí, algo que los seres humanos no debían haber encontrado. Buzz Aldrin continuó su relato, mientras Evans permanecía inmóvil, atrapado por las palabras del astronauta. El ambiente en la reunión de veteranos parecía volverse cada vez más pesado, como si el propio aire se cargara con el peso del secreto que Aldrin estaba desenterrando después de tantos años. Con la comunicación restablecida con Houston, tanto Aldrin como Armstrong intentaron retomar sus tareas, pero esa sensación de ser observados no los abandonó en ningún momento. Después de que el contacto se interrumpió y volvió, las cosas ya no se sentían igual, dijo Aldrin, entrelazando sus dedos con nerviosismo. Era como si algo nos hubiera visto. No sé cómo describirlo de otra forma. Intentamos seguir adelante, pero cada paso que dábamos parecía resonar con una advertencia. Durante la caminata lunar, Aldrin recordó que comenzaron a notar más anomalías. Era como si cada tanto, de reojo, pudieran ver un movimiento, pero cuando giraban la cabeza para mirar directamente, no había nada allí. Armstrong, con su temperamento sereno, mantuvo el enfoque en los experimentos, pero Aldrin sabía que su compañero también estaba percibiendo algo extraño. No era miedo exactamente, sino una inquietud profunda que parecía imposible de sacudir. Recuerdo que Neil me dijo en un momento, no estamos solos aquí, Buzz, y no lo digo en el sentido metafórico. Fue la única vez que reconoció abiertamente lo que ambos estábamos sintiendo, relató Aldrin.
Esa frase quedó grabada en la memoria de Evans, como si esas palabras hubieran arrastrado consigo una advertencia. En esos momentos, mientras colocaban la bandera estadounidense, Aldrin no podía dejar de mirar hacia el horizonte, hacia aquellas sombras que habían visto anteriormente. Parecía que algo nos vigilaba desde la distancia, como si estuvieran observando lo que hacíamos, como si estuviéramos invadiendo su territorio. Era una presencia que no podía ser capturada por las cámaras, una sensación que no podía ser medida por los equipos científicos. Era el tipo de experiencia que se percibe profundamente en el instinto humano. El momento más impactante para Aldrin sucedió justo después, mientras realizaban los experimentos. Él y Armstrong estaban colocando el sismógrafo cuando un leve temblor recorrió el suelo lunar. Era tan ligero que incluso en la baja gravedad apenas pudieron percibirlo, pero la sensación de vibración fue real. Era como si algo bajo nuestros pies se hubiera movido, explicó Aldrin. Houston registró una anomalía, pero simplemente lo describieron como una vibración superficial. Algo que, según Aldrin, no se mencionó en los informes públicos. El temblor no solo fue extraño en sí mismo, sino que, junto con la sensación de ser observados, hizo que Aldrin comenzara a sentir una creciente paranoia. En ese instante, se dio cuenta de que, aunque estuvieran millones de kilómetros de distancia de la Tierra, aquello que los observaba no se sentía tan lejos. Los pasos de Neil y Buzz sobre la Luna resonaban en el vacío, pero el eco de esos pasos parecía reverberar de vuelta, como si alguien más estuviera siguiendo cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando notaron un fenómeno aún más desconcertante, una especie de zumbido, muy suave, que ambos escucharon dentro de sus cascos. No era la vibración de sus trajes ni el ruido de los equipos de soporte vital, era algo que venía del exterior. Un sonido que no debería existir en el vacío sin aire de la Luna. Parecía un zumbido, como una frecuencia baja, pero con un ritmo, como si tuviera un propósito, describió Aldrin. Era un sonido que parecía querer comunicarse o, peor aún, advertirles que no eran bienvenidos. Aldrin y Armstrong intercambiaron miradas nuevamente, y en ese momento tomaron una decisión tácita: debían regresar al módulo lunar cuanto antes. Houston no sabía nada sobre lo que estaban percibiendo, y los astronautas no querían arriesgarse a dar la impresión de que algo andaba mal. Siguieron con su trabajo, moviéndose con calma, pero en sus mentes solo existía un pensamiento: volver a la seguridad del módulo y salir de ese lugar. Quizás deberíamos regresar, sugirió Armstrong, su voz apenas audible en el vasto silencio lunar. Aldrin asintió, sabiendo que debían volver al módulo lunar, pero su mente estaba llena de preguntas. Si esto es lo que creemos que es, ¿qué significa para la humanidad?, reflexionó mientras comenzaban su camino de regreso. Aldrin describió cómo, mientras regresaban, seguía sintiendo ese zumbido cada vez más fuerte, hasta que, como si alguien hubiera accionado un interruptor, el ruido simplemente desapareció. Fue en ese momento que la sensación de ser observado también se desvaneció, como si eso hubiera decidido dejarlos ir, o tal vez simplemente hubiera perdido interés. Finalmente, llegaron al módulo lunar y se prepararon para despegar y reunirse con Michael Collins en la órbita lunar. Recuerdo mirar por la ventanilla mientras despegábamos y pensar que, a pesar de todo lo que habíamos logrado, no habíamos ganado nada. Algo o alguien nos había permitido estar allí, pero sabía que nunca seríamos dueños de ese lugar, dijo Aldrin. Su voz tenía un tono de resignación, como si la experiencia le hubiera dejado una profunda herida. Mientras el módulo ascendía, las sombras se desvanecieron en el paisaje lunar, pero el recuerdo de lo que habían visto y sentido permaneció grabado en la memoria de Aldrin. No solo habían visitado otro mundo, habían encontrado un enigma que ningún ser humano debía haber descubierto, y que ahora los perseguiría para siempre. Aldrin y Armstrong compartieron miradas cargadas de significado, sabiendo que lo que habían encontrado podría cambiar la historia. Sin embargo, la emoción se vio rápidamente eclipsada por la incertidumbre. ¿Y si no nos dejan hablar de ello?, se preguntó Aldrin mientras cerraban la puerta del módulo lunar. El viaje de regreso a la Tierra fue un torbellino de emociones. Mientras se acercaban a su hogar, Aldrin sintió una mezcla de alivio y miedo. Habían logrado una hazaña histórica, pero la sombra de su descubrimiento pesaba sobre ellos. A medida que atravesaban la atmósfera, un sentimiento de pérdida lo invadió. ¿Hemos dejado algo atrás?, se preguntó. Al aterrizar, la euforia de ser recibidos como héroes no pudo borrar la inquietud que llevaba consigo. En la conferencia de prensa,
Las preguntas se centraron en la misión y los logros, pero Aldrin sentía que había una historia más profunda que no podía ser contada. Durante esa conferencia, su mente seguía volviendo a la estructura, a las sombras y a la posibilidad de que alguien o algo hubiera estado allí antes que ellos. Fue en una reunión posterior con altos mandos de la NASA que la presión se hizo evidente. Aldrin y Armstrong fueron instados a evitar hablar sobre cualquier aspecto que pudiera sugerir que había vida en la Luna. No queremos causar pánico, les dijeron. La palabra pánico resonó en la mente de Aldrin, como una advertencia de lo que podía suceder si la verdad salía a la luz. ¿Qué pasaría si la gente supiera que no somos los primeros?, preguntó Aldrin, pero la respuesta fue un silencio incómodo. La idea de un encubrimiento empezó a gestarse en su mente, y con cada advertencia, su temor creció. ¿Qué fuerzas estaban controlando la narrativa? ¿Y por qué estaban tan decididos a silenciar la verdad? Con el tiempo, Aldrin se dio cuenta de que el silencio era un precio alto. La sensación de que había dejado algo atrás lo seguía persiguiendo. Había visto cosas que desafiaban la lógica, y no podía dejar que el miedo dictara su historia. Mientras Evans escuchaba atentamente las palabras de Aldrin, se dio cuenta de la magnitud de lo que le había sido revelado. No era solo la historia de un viaje a la Luna, era un reflejo de las profundidades del conocimiento humano, de nuestros temores y nuestra insaciable curiosidad. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Evans, con su voz temblando de emoción. Aldrin reflexionó sobre sus experiencias. La Luna no es un lugar muerto como nos hicieron creer. Es un espejo de nuestras propias inquietudes, un recordatorio de que no estamos solos en el universo. ¿Y si hay algo más allá de nuestra comprensión, algo que hemos ignorado? La voz de Aldrin se llenó de un sentido de urgencia. El silencio de la Luna seguía siendo ensordecedor. Si hay estructuras allí, si hay vida, ¿por qué no se nos permite saberlo? ¿Qué más nos han ocultado? Las preguntas flotaban en el aire, cargadas de una tensión palpable. Evans sintió que cada palabra de Aldrin resonaba en su mente, abriendo un abismo de posibilidades. La idea de que la Luna podría albergar secretos antiguos y que las sombras podrían ser testigos de un pasado olvidado se apoderó de su imaginación. ¿Y si, en algún momento, se decidiera volver? ¿Qué descubrirían? La curiosidad se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. Con un nudo en la garganta, Evans miró a Aldrin y comprendió que su historia no terminaba ahí. Era un legado, un llamado a la humanidad a no dar la espalda a lo que no entendemos. Debemos estar preparados para volver a la Luna, murmuró, sintiendo que el eco de sus palabras resonaba en el futuro. No solo para explorar, sino para descubrir lo que realmente es. La conversación dejó una sensación de incertidumbre en el aire. La Luna, con todos sus misterios, seguía ahí, esperando. Quizás debamos prepararnos para lo que hay allá arriba. La verdad puede ser más extraña que la ficción, concluyó Aldrin, dejando a Evans con una pregunta que perduraría mucho después de que se apagaran las luces. Esta ha sido la historia de Buzz Aldrin. Si te ha gustado, no olvides darle like al vídeo, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo del canal. Hasta la próxima. Un saludo.